Pues ya estamos listos para arrancar con este Facebook Live, con un tema que creo les va a ayudar muchísimo a los papás para poder tener como una nueva perspectiva de lo que nos puede ayudar a que nuestros hijos vayan bien de manera integral. Vamos a arrancar el primer episodio, digamos, de esta secuencia de lives que iremos transmitiendo cada semana. Va a quedar, obviamente, la posibilidad de poderlo checar durante un día a través de Facebook para que en el horario que los papás puedan, pues se conecten y tengan acceso a esta información que sabemos que es muy valiosa, porque si bien todos los papás decimos que los hijos no vienen con instructivo, y es cierto, la realidad es que existe muchísima información a nuestro alcance que nos puede ayudar, tanto libros como conferencias, y bueno, ahora gracias al internet, pues tenemos la posibilidad de poder también compartir con muchas familias, incluso que no estén en nuestra localidad o en nuestro país. Sé que van a conectarse personas de otros países y bueno, pues una preocupación a nivel mundial es que cómo podemos ser mejores padres, ¿no? Entonces, vamos a estar teniendo también invitados para que sea un diálogo no solamente de su servidora como terapeuta, sino, bueno, a mí siempre me ha encantado incluir la experiencia de los padres, la experiencia de ciertos adolescentes que han tenido la posibilidad de mejorar en las problemáticas emocionales que todas las personas podemos tener, pero con un ingrediente muy importante y es un trabajo en equipo. Fíjense que durante muchísimo tiempo en la psicología, digamos que se ha utilizado que cuando una persona tiene alguna problemática, vamos a pensar un niño o un adolescente. Entonces, si mi hijo es el que tiene el problema, pues entonces yo lo voy a llevar con un terapeuta para que lo pueda ayudar, ¿no? Entonces lo llevo a su cita, yo me espero afuera y pues ya el chico va a hablar con el terapeuta y pues a ver qué va pasando, ¿no? Y entonces muchos papás también dicen, y pues, ¿qué están haciendo? ¿No? O sea, ¿qué es lo que le están diciendo? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pero fíjense, como psicóloga les digo, pues así nos formamos, o sea, nos decían el secreto, bueno, la información es confidencial, lo que el chico te diga a ti, pues solamente tú lo vas a saber y tú nada más vas a trabajar con la persona que tenga, pues la problemática, ¿no? Entonces, pues de pronto, fíjense, están como separados, ¿no? Por un lado, nuestro niño, nuestro adolescente que está viviendo cierta situación, por el otro lado, los papás, pero no está ese punto en conjunto donde los papás tengan la posibilidad de ser asesorados, ¿no? O sea, lo que está escuchando el terapeuta, sin que tengamos que decir qué es lo que nos cuenta el hijo, ¿no? Sin necesidad de revelar la información tal cual, pues nosotros ya podemos saber más o menos qué es lo que esa persona podría necesitar por parte de sus padres. Entonces, como normalmente les decimos nosotros a los papás en la institución, no somos los terapeutas los que vamos a ayudar a tu hijo, vamos a hacer un equipo entre los papás y nosotros, ¿no? Y entonces, obviamente, eso da la posibilidad de que el pronóstico de recuperación sea mucho menor, digo, mucho mayor, perdón, y sea menor el tiempo. Y algo padricísimo es que si bien llega una personita con un problema, llegan unos papás súper angustiados porque no saben qué hacer, el resultado no es solamente que la personita se sienta mejor o que ya no exista la anorexia o la bulimia o la depresión o por la situación que vayan a terapia, sino que los padres crecen también, tienen más herramientas para ayudar a sus demás hijos y la familia se une. Entonces, pues el día de hoy cuento con la participación de unos invitados de lujo, que son unas personas que llevo mucho en mi corazón porque hicimos un gran equipo en el trabajo con una de sus hijas. Entonces, son papás que atendimos hace muchos años cuando arrancábamos IFITAF y que confiaron en que ellos también necesitaban trabajar con nosotras, no nada más su hija. Ya han pasado muchos años, creo que como 8. Y bueno, pues bienvenidos Carlos y Erika a su espacio para poder dialogar con los papás que también nos van a estar siguiendo. Me da muchísimo gusto verlos de nuevo.
Hola, Moni. Hola. Y creo Qué que gusto también, verte aquí. creo que les da gusto verme cuando ya pasamos por toda esa etapa, ¿verdad? Sí, Muy difícil. sí, ahorita que lo decías, hace 8 años, eh, parece mucho, mucho tiempo, pero hoy que vemos los resultados y vemos cómo está nuestra hija, decimos, híjole, qué bueno que pasamos por ese proceso. Así es, pues vamos a ir platicando un poco de eso. Fíjense, Carlos y Erika, que bueno, ya ven que saqué los podcasts, ¿no? De hecho, creo que Erika los ha estado escuchando y también con sus amigas, de por qué los hijos no vienen con instructivo. Y en todos los episodios siempre menciono la importancia de que los papás trabajemos con nosotros. O sea, si el título del episodio es cómo poner límites, siempre voy a hablar de qué nos pasa a nosotros para tolerar la frustración, ¿no? O si el tema es manejo de emociones, no es solamente cómo enseñarle al niño a manejar su tristeza, siempre pregunto, ¿y nosotros cómo estamos en el manejo de nuestra tristeza, de nuestro enojo? Porque muchas veces creemos que todo se resolvería con que a nuestros hijos les enseñen cómo hacer las cosas, pero nosotros pues, estamos bien, ¿no? Entonces, bueno, primero quisiera que pudieran platicar, por ejemplo, con los demás papás, porque vamos a hablar de ustedes, no de su hija. De su hija, digo, obviamente por temas pues de respetar como la vida privada de cada quien y finalmente estamos en vivo. Solamente diré que Carlos y Erika tienen una hija maravillosa que llegó a los 18 años, creo, casi iba a cumplir 19, llegaron a la institución. Voy a generalizar, pues le estaba costando trabajo amar la vida. Habían muchas situaciones emocionales que la tenían bastante triste, sin motivación para salir adelante, con ciertas problemáticas un tanto complicadas. Hicimos un muy buen trabajo, pero hubo algo que les tocó a ustedes experimentar cuando llevaron, bueno, fueron a la cita de informes, ¿no? Y es que yo les dije, ok, pues sí, vamos a recibir a su hija con mucho gusto, pero bueno, también ustedes tendrán que participar, tendrán que estar en terapias de individuales, familiares y talleres para padres. Entonces, ¿cómo es así desde su vivencia, cómo es para un papá, para una mamá que tiene una hija con ciertas problemáticas, llegar a un lugar y que te digan, bueno, sí, pero ustedes son los que van a entrar también en el tratamiento? ¿Cómo lo entendieron, cómo lo procesaron y cómo lo vivieron? Pues, bueno, tomo yo la palabra. Fíjate, Moni, que tú mencionas a los 18 años, digamos, contigo, pero esto fue algo que empezamos a ver desde que ella tenía como 7, 8 años, ¿no? O sea, muy chica. En realidad, cuando llegamos con IFITAF, fue como haber llegado a un oasis, porque ya nos integraron a todos, habíamos pasado, como yo te dije alguna vez, por charlatanes, por gente que desanimaba inclusive a la niña diciéndole, tú jamás vas a poder a tener un bonito cuerpo porque pues eres de este tipo, delgada y después desparramada. Entonces, el momento que llegamos con ustedes fue como que muy reconfortante porque fue integrar a toda la familia, ¿no? Vamos a pasar por este proceso. Fue un shock inicialmente, pero ya después fue como empezar a vivir en familia un proceso que sabíamos que nos iba a ayudar a todos. Yo no creí que también iba a pasar por las armas, ¿no? Y caí. Pues sí, fue primero, fue un shock, pero después fue muy reconfortante pasar por el proceso y saber que estábamos ya en manos profesionales. Para ti, Erika, ¿cómo fue lo que dice Carlos, de primero tener como los tratamientos solamente con tu hija y después llegar a IFITAP y que te dijeran, tú también vas a ingresar a las terapias de mamá? Sí, bueno, para mí fue realmente maravilloso el entrar a terapias de mamás, porque efectivamente llevamos a Fer con muchísimos psicólogos, muchos tratamientos, y lo que tú dices, ¿no? Era ella y no nos podían decir cómo iba, qué era lo que le pasaba.
hasta que realmente dijimos, esto ya no puede seguir así, vamos con una, con otra, con otra. Ella al principio quería ir, después ya ni quería ir, y cada día ella estaba peor, peor, y yo también junto con ella, porque yo me sentía realmente fatal. Y cuando me dijiste que íbamos a ir a un grupo de mamás, la verdad fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque ahí en ese grupo nosotros nos desahogábamos de todo, sin pena, sin vergüenza, y a pesar de todo hicimos un grupo padrísimo en donde todas las mamás decíamos nuestros más grandes secretos, que nadie los sabía más que nosotras y Moni. Sí, y hasta la fecha a veces de repente nos vamos a desayunar todas y es padrísimo, y la verdad a mí eso me cambió la vida totalmente. Si yo no hubiera entrado a terapias de mamás, creo que de verdad yo sí me hubiera vuelto loca por lo que yo estaba pasando. Es que fíjense, creo que a todos nos pasa algo. ¿Me escuchan bien? Más o menos. ¿Más o menos? Te cortó ahí. Ok, ya me escuchan mejor. Ok, algo que nos sucede a los papás, porque bueno, yo también soy mamá, es que, digo, no sabemos como lo que va a ir sucediendo con nuestros hijos, ¿no? Incluso, bueno, yo estudié, obviamente, desarrollo del niño, pero no es lo mismo verlo en un libro cuando lo tienes, ¿no? Entonces, van sucediendo cosas y dices, híjole, ¿esto será normal? O sea, si va así o qué es lo que tengo que hacer. Y entonces, yo me he dado cuenta en estos 20 años de trabajar con adolescentes que todos los papás, cuando se enfrentan a una situación difícil con sus hijos, creen que solamente les pasa a su familia. De hecho, hasta se mantiene como un secreto, ¿no? O sea, solamente me está pasando a mí, hicimos algo terrible. La pregunta que no falla que hacen los papás es, bueno, dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿por qué a nosotros, Moni? ¿No? Y la segunda es, ¿en qué fallé? Digo, recuerdo cuando ustedes también lo decían, ¿no? O sea, ¿en qué fallé si de verdad quise hacer las cosas mejor, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta de que hay otros papás que también tienen situaciones difíciles, que todas las familias pues tienen sus imperfecciones, o sea, nadie estamos exentos de que nuestro hijo tenga una problemática emocional. Mis hijas no están exentas de nada, aunque yo me dedique a esto, sino más bien es que todos tenemos la posibilidad de poder mirar lo que está sucediendo con nuestros hijos y de buscar la ayuda que sea como la especializada, ¿no? Y de nosotros como papás también tener muchas más herramientas, que era lo que sucedía, por ejemplo, en la terapia de mamás. Además, por ejemplo, con ustedes y con la mayoría de los papás, también llega el momento en donde les digo, oigan, les toca una cita individual, les toca venir a terapia, pero solamente ustedes bueno, cada uno conmigo, ¿no? ¿Cómo vivió cada uno el decir, híjole, pero pues yo no soy el problema? ¿Cómo vivió cada uno el tener su propia terapia? Y no sé si quisieran como poder compartir algo que haya sido un gran aprendizaje, una gran experiencia para ustedes, al haberse mirado a ustedes, mirar su historia, mirar sus sentimientos, para entonces estar pues más nutridos y para poder nutrir a sus hijos. Fíjate que, bueno, creo que yo pasé por más terapias individuales que Eri, ¿no? Para mí, pues yo no entendía por qué yo, ¿no? ¿Por qué yo como papá soy el que tiene que tener más terapias que mi esposa, que es quien más ha convivido? Pero para mí en lo personal las terapias individuales eran, sabes, como que a mí lo que me pudo proporcionar fue entender por qué yo era tan partícipe del proceso de mi hija, por qué era tan importante mi participación, pues para que ella pudiera curarse, pero también, ¿sabes qué? Por otra parte, en lo personal a mí me ayudó mucho profesionalmente, porque me hice de un esquema mental, yo creo que todos pasamos por épocas donde te ataque el ansia, donde
donde te preocupas por cosas que pues, a veces no tienen tanta importancia, y lo que pude encontrar fue un esquema mental, bueno, pues, ¿qué tienes si pasa lo peor, no? Y esa construcción de terapia de que, pues, es que me puedo quedar sin trabajo. ¿Y qué? Bueno, pues es que fíjate que me va a costar trabajo y a lo mejor ya no va a tener para esto y esto. Y si no lo tienes, ¿qué? O sea, eran tantos cuestionamientos de llegar al fondo que me ayudaban a estar más tranquilo yo para poder ayudar a mi familia y a mi hija, ¿no? Y fueron los familiares, eran fascinantes porque nos abríamos todos. Ahorita que escuchaba a Eri, pues hasta como que vuelve a dar emoción de cómo te abres, ¿no? Pues ese es el proceso por el que yo pasé, por el que me ayudó mucho en lo personal, en lo profesional, como papá. Después tuvimos una hija más chica, que en aquel entonces, pues hace 8 años, tenía 4, y también nos ayudó a guiarla mejor o a evitar cosas que con la otra no habían sucedido o sí habían sucedido, ¿no? Entonces, hasta la chiquita también pasó por ahí. Estoy pensando, por ejemplo, cuando te comenté que era importante que empezaras a participar en el tratamiento. Bueno, primero siempre les digo a los papás, a los hombres, que normalmente son como un poquito más resistentes a la terapia, siempre les digo, pues es que finalmente tú eres el hombre más importante en la vida de tu hijo o de tu hija. O sea, yo no puedo hacer lo que a ti te corresponde porque yo soy una terapeuta. O sea, yo no soy su papá, ¿no? Y la fuerza la necesita de su papá. Toda la seguridad la necesita de su papá. Y me ha tocado trabajar con muchísimos papás que de verdad quieren ser un pilar para sus hijos, que de verdad quieren estar cerca, que de verdad quieren hacer las cosas de manera distinta y no pueden. O sea, porque así me dicen, es que me quiero acercar y no sé cómo. Incluso me tocó, por ejemplo, con un papá, estábamos en una terapia, el papá y su hija. Y nunca la había abrazado, nunca, y la hija ya tenía 19 años, ¿no? Entonces, los puse sentados uno al lado del otro y le decía, abraza a tu hija. Y no podía. Entonces, yo tuve que levantar el brazo de él y decirle, así se abraza a una hija. Y poner el brazo de él sobre la hija y decirle a la hija, ahora tú recárgate en tu papá, porque así se recargan las hijas en su papá. Y entonces el hombre empezó a llorar y nada más así, no podía hablar y me decía, gracias, porque en 19 años nunca había abrazado a su hija, ¿no? Pero claro que quería hacerlo. Entonces, finalmente terminamos trabajando en las terapias con los papás su propia historia, ¿no? Su propia relación con papá y con mamá. Porque todos los adultos, cuando tenemos a nuestros hijos, y es algo que Erika lo escuchó muchas veces en la terapia de mamá, nosotros hacia el frente necesitamos mirar a nuestros hijos, o sea, que nuestra atención esté en nuestros hijos, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos asuntos pendientes hacia atrás, ¿sí? O sea, atrás están nuestros padres, está nuestra familia de origen, ¿sí? Y entonces, si nosotros tenemos dolor, tenemos resentimientos, si nosotros tenemos como asuntos inconclusos, si nosotros creemos que nos toca hacernos cargo al 100% de nuestros padres o lo que tenga que ver con nuestros padres y nuestra familia de origen, entonces tal cual, fíjense, es más, hasta lo voy a hacer en la pantalla para que vean los que nos estén escuchando qué gacho se sienten, ¿no? Porque digamos que yo tendría que estar ahorita concentrada en ustedes. Entonces yo hago esto. Me estoy viendo hacia allá. ¿Sí? Entonces estoy viendo hacia atrás el dolor que vengo cargando, mis cicatrices, mis heridas, muchos resentimientos que se pueden tener, ¿no? Entonces como estoy viendo hacia atrás, no puedo mirar a mis hijos, no me puedo conectar con mis hijos, porque mi mirada
está empañada. La otra vez veía un mensaje en un post de redes que decía algo así como la mirada finalmente expresa lo que sientes, ¿no? Entonces, si estás triste, la mirada se nubla. Si estás enojado, la mirada como que asesina, ¿no? Si estás alegre, la mirada te invita como a ver a la persona. Entonces, muchas veces con los papás y las mamás, yo les digo, es que observa tu mirada en un espejo y date cuenta de lo que tu mirada está transmitiendo, porque es lo que tu corazón también está guardando hacia tus propios padres. Y entonces todos los papás dicen, no, o sea, no quiero hablar de mis padres. Una mamá hace poquito me decía, Moni, yo ya lloré mucho, o sea, ya no quiero volver a hablar de mi mamá, no quiero hablar de mi mamá. Entonces yo le decía, ok, no hablemos de tu mamá, pero no te podrás conectar con tu propia hija, ¿no? ¿Se acuerdan algo de esto? ¿Les suena algo que quisieran compartir en cuanto a una posible liberación que hayan vivido y para también poder mirar ya bien a sus hijas? Fíjate que a mí en una de tus terapias se me quedó súper grabado porque yo no tenía conflictos en realidad con mis papás, yo siempre he tenido una muy buena relación con mis papás. Mi mamá sí es un poco fría, pero me acuerdo que tú me dijiste, es que no te veo la esencia, ¿cuál es tu esencia? Tú eres como Margaret Thatcher y se me quedó así, hasta la fecha lo traigo muy clavado. Y lo que pasaba es que yo sí soy muy poco expresiva. No soy muy cariñosa, no soy muy efusiva, pero gracias a ti cambié. Entonces, creo que ese fue uno de mis aprendizajes, porque ahora me ven con mi hija la chica y me dicen las grandes, mamá, es que a mí no me dejabas que te peinara. Mamá, es que conmigo no te tirabas al piso. Mamá, y sí es cierto. Entonces, creo que ese fue un gran aprendizaje que me dejó tu terapia individual, el saber que no pasaba nada si me ponía unos jeans y me sentaba al piso y jugaba con ella, como un día me lo dijiste. Lo aprendí. ¡Ya me acordé! Y ahora que soy abuela, pues claro que lo hago igual, ¿no? Pero sí las grandes me dicen mucho eso, mamá, es que tú con nosotros no hacías eso. Yo, pues sí, cambié. Es que me acuerdo que te decías lo de Margaret Thatcher por cómo te vestías y cómo caminabas, ¿no? Entonces, sí me acuerdo perfecto, fíjate, ahorita ya vino a mi mente que te decía, juega, o sea, tírate al suelo con tu hija chiquita. Sí, o sea, como claro. Relájate, ¿no? Que es algo que a veces nos pasa a muchas mamás, a mí también. O sea, como que estoy en mi rol así de la directora, la psicóloga, vestida de determinada forma, y hasta el mismo vestuario no te permite tirarte al suelo, ¿no? Entonces, me acuerdo que a partir de que trabajé contigo, Erika, a mí misma me dije, tengo mi disfraz de directora y tengo mi disfraz de mamá. Entonces, cuando voy a la oficina, tengo un tipo de ropa, pero cuando estoy con mis hijas, tengo que buscar la ropa con la que pueda yo ser libre para trepar árboles, para poder, ¿cómo se dice mi hija? Vamos a explorar, ¿no? En el río y no sé qué, para andar en bici, bla, bla, bla. Y me acuerdo que eso yo lo aprendí también gracias al trabajo contigo, ¿no? De que había que dejar como cierta rigidez en el deber ser de la mamá y poder conectar de corazón a corazón, que es lo que finalmente hiciste con la pequeña, pero que de alguna manera también sé que lo hiciste con las grandes, pues al poderlas ya mirar hacia su corazón, ¿no? Sí, claro. De diferente manera, pero sí cambié. Uh-huh. Así es. Y Carlos, ¿a ti qué te viene a la memoria con lo que dije hace rato de lo que venimos arrastrando de nuestros padres? En mi caso, lo que quisieras compartir. Pues fíjate que, pues sí, es que para mí fue bien difícil cuando me dijiste que yo traía una carga emocional muy fuerte. O sea, yo tenía, vaya, mi relación con mi madre era muy mala. O sea, creo que fui alguien de una generación muy golpeado, y me dijiste, tú traes una carga emocional, Carlos, y tú te llamas Carlos el abuelo, y el abuelo los abandonó. Y para mí, cuando me dijiste eso de la carga emocional,
de que fuera más abierto, de que tratara. Para mí era como imposible, ¿no? Como que romper esa barrera que había con mamá de comunicación, pues no tenía objeto, ¿no? ¿Para qué? Pues si ya sabemos que nos llevábamos mal, siempre me había dado mis pedazos, que hoy día algunos niños se merecen uno, ¿no? Pero cuando lo hice, créeme que fue una gran liberación haberle dicho, oye, bueno, ¿por qué me pegabas tanto, no? Déjame entenderte por qué era tanto golpe. Y hoy que eres papá lo entiendes, porque dices, bueno, yo vago, aprendí inglés por andar en la calle, ¿no? Pero, pues también hizo un hombre que creo que hoy que veo hacia atrás, digo, bueno, gracias porque me pudiste dar las bases de disciplina en una época que era difícil, ¿no? En una época de juventud, medio desenfrenadora. Entonces, creo que ahí fue uno de los grandes cambios que pude lograr contigo, ¿no? Contextualizando todo, creo que para mí toda esta experiencia, el shock, el aceptar, ahorita que leo en los chats que nos están enviando, que gracias por compartir. Híjole, Moni, yo lo que te podría decir para nosotros, algo que era muy difícil era que Eddie decía que en alguna ocasión iba a entrar a la recámara de Marifer y se le iba a encontrar, pues, o colgada o algo, ¿no? Entonces, eso era lo difícil. Al llegar con ustedes se rompió eso. Como que fue llegar a la neta y decir, ya, uf, estoy en un lugar seguro. Sí, porque... Bueno, porque pasó mucho tiempo para que pudiera también ella estar bien y nosotros también. Tuvimos que hacer muchas cosas que pensamos que no íbamos a poder hacer. Sí. Muy complicadas, pero gracias a tu guía y a tu seguimiento y a tu acompañamiento, porque me acuerdo que a veces te hablábamos a las 11 de la noche, a las 12, oye, es que pasó esto, es que se puso así, y siempre estuviste tú ahí para contestarnos y ayudarnos y poderla guiar, ¿no? Y a nosotros también cómo actuar. Sí, y fíjense que, digo, siempre agradezco esos comentarios que me hacen los papás, pero vuelvo a lo mismo. Lo que yo haya leído, lo que yo pueda hacer con los hijos, no sirve si no cuento con los papás. O sea, para poder sacar adelante situaciones tan complicadas, que bueno, es lo que finalmente vengo trabajando desde hace 20 años, que gracias a Dios cada vez llegan más, cuando está empezando la problemática y ya saben, ya existen más lugares como interdisciplinarios como nosotros, ¿no? La realidad es que yo no lo pude haber hecho sola. O sea, se necesitaba de ustedes y soy súper repetitiva y necia, pero no nada más es de que ustedes hayan sabido cómo ayudar a que su hija expresara un sentimiento, sino lo que se pudo liberar de sus historias, ¿sí? O sea, pensando un poquito en esto que hablaba de la mirada de los dos cambió. Sí, o sea, la mirada tuya, Erika, se pudo conectar más hacia el corazón de tus hijas, ¿no? Sin que fuera siempre como el deber ser y luego lo demás, sino, porque cuando las mamás solamente estamos de sargentos, pues damos órdenes y que el cuarto limpio y que la ropa limpia, y eso no conecta con el corazón de nuestro hijo, ¿no? Entonces, tu mirada cambió así, pero la mirada de Carlos también dejó de ser la mirada que le asustaba a las hijas, ¿no? Porque finalmente, vuelvo a lo mismo, o sea, no era lo que nos puede pasar a muchos papás. Si nosotros llegamos a nuestra casa y vemos que rompieron algo, ¿sí? Y venimos cansados de trabajar, llegamos, nos enoja eso, pero lo que transmite nuestra mirada no tiene que ver con el jarrón que se rompió. Tiene que ver con otros enojos hacia atrás
de nuestros hijos y tiene que ver con las heridas de nuestra infancia. Entonces, yo miro con enojo a mi hijo o a mi hija en función del enojo que también tengo con mis padres, cuando fui lastimado. Se cruzan los cables y entonces nuestros hijos se asustan porque ven una mirada desproporcionada al hecho, ¿sí? Y entonces cuando nosotros liberamos el enojo y el dolor que tenemos hacia atrás por las veces en que fuimos lastimados, entonces ya se limpia, vamos a decir, el jarrito, y entonces ya nada más nuestro enojo va en proporción de lo que está pasando en el momento, ¿sí? Y entonces la mirada y la conexión es distinta. ¿Qué piensan? La conexión fue totalmente diferente, ¿no? Y te digo, el aprendizaje fue para practicarlo con la tercera, que en aquel entonces tenía, insisto, 4 años. Ya no existe esa mirada o ese dedo que apunte y dice, cuidado, ¿no? Y con Marifer fue, bueno, pues sí, es que Marifer, para mí, hoy, vaya, es hasta mi consejera, ¿no? Esa apertura que se hizo con ella ha sido increíble. Hoy me encanta verla, es una profesionista y una profesional en lo que hace. Y mi consejera, buena, a veces medio desordenada, ¿verdad? Pero fuera de eso es una profesionista increíble, como no fue estudiante. O sea, no fue una estudiante brillante, hoy es una profesionista brillante. Y con esa apertura que logramos entender, que logramos poner en práctica, pues bueno, muchas cosas cambiaron en la familia, ¿no? Y muchas seguimos teniendo en mente para poner en práctica con nuestra última hija. Fíjense que hace rato que decía yo lo que había aprendido con Erika, los terapeutas finalmente somos personas que también estamos en construcción y si bien aprendemos mucho de los libros, también aprendemos mucho de lo que hacemos junto con nuestros pacientes, porque al mismo tiempo que trabajamos con ellos, pues es congruente ir trabajando las cosas con nosotros, ¿no? Entonces, fíjate, Carlos, que contigo también tuve un aprendizaje muy lindo que siempre digo en todas las conferencias y en los podcasts, que tiene que ver con cómo sanar las heridas con nuestros papás, porque, digo, también como sin entrar en detalles, me acuerdo que en una sesión fue la primera vez que hice algo que ha servido a otras personas después, y es que nos pongamos a pensar, todos nosotros los adultos, primero, ¿no? Ya después lo vamos a ver con nuestros hijos. Todos nosotros que ya no vivimos con nuestros papás y que tenemos recuerdos de momentos duros, ¿no? Donde, como dices tú, pues antes se utilizaba más el golpear a los hijos, ¿no? Que causa heridas fuertes, pero también siempre se ha caído en el error de decir palabras que lastiman mucho. De hecho, hay palabras que lastiman más que tal vez una nalgada, ¿no? Porque estamos fuera de control, porque hay algo que nos duele mucho y por eso lastimamos. Yo siempre les pongo el ejemplo de que si ustedes tienen una herida, o sea, se les abre una herida y una persona los toca, pues van a lanzar una patada, ¿no? O si se fracturan y les mueven la pierna, pues van a patear, no importa a quién. Entonces, cuando las personas tenemos heridas en nuestro corazón, pateamos a cada rato, ¿sí? O sea, puede ser que, o sea, tenemos como una herida muy, muy profunda y algo pasa con cualquier persona que nos toque esa herida y ¡fum!, aventamos todo lo que venimos arrastrando de atrás, ¿no? Entonces, volviendo a esto que estaba comentando de la sesión, me acuerdo perfecto cuando aprendí que en la narración de lo que nosotros contamos de nuestra historia, decir, y entonces yo hice esto o pasó esto, por lo tanto, mi papá, mi mamá me iban a golpear o me iban a reprender muy fuerte o me iban a decir esta frase que lastimó tanto,
¿sí? Entonces, vamos a pensar todos los adultos que estamos ahorita escuchando esta transmisión, en esa escena que nos duele tanto, ¿no? En esa escena que no comprendemos de por qué mi mamá hizo esto, por qué mi papá hizo esto, por qué me dijeron esto. Entonces, nos vamos a trasladar a ese momento en el que está a punto de suceder, y entonces llego yo, Moni, terapeuta, y digo, alto, vamos a congelar la escena. Y entonces yo le voy a preguntar a la mamá, le voy a preguntar al papá, le voy a preguntar, mirándolo a los ojos, ¿de verdad quieres hacer esto? ¿En verdad quieres decirle esta palabra tan fuerte? ¿En verdad lo quieres golpear? ¿En verdad estás consciente de que vas a herir su corazón? ¿De verdad lo quieres hacer? ¿Qué contestaría aquel papá y aquella mamá? Moni, se cortó un poco. Lo que entiendo es, ante esa, el ser tan fuerte, como miro a mi hija y cómo le digo las cosas asertivamente. Creo que otro de los grandes aprendizajes que se tuvo es que a veces tienes que ser duro con los hijos, o sea, ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Alguien por ahí decía, tenemos muchas expectativas en nuestros hijos y también tendemos a protegerlos y a consentirlos, pero yo me acuerdo mucho que le dijiste a Erika, pues sé dura y castígale el carro. Moni, pero va a llover y quién sabe qué. Bueno, la escena es que le quita el carro para irse a la universidad, llueve, y donde vivíamos, bueno, se hacía como un rito en la calle, ¿no? Dice Erika que le estaba viendo cómo se iba caminando nuestra hija, y la zapatilla se le zafó y se fue navegando la zapatilla. Bueno, dice Erika que ahí se le rompió el corazón. Pero eso también fue formación, eso fue una gran experiencia de que no pasó nada. Se tuvo que ir en camión y no pasó nada. No la secuestraron, no la violaron ni nada. Pero hay que ser asertivos, ¿no? Hay que verlos a los ojos y decir, no, mijita, ese no es el camino, ¿no? El tratamiento y toda la terapia es para contenernos como familia, ayudarnos, pero también es ser asertivos y también es ser duros cuando se tiene que ser duros, ¿no? Lo que pasa es que es un equilibrio. Sí. Es un equilibrio de que cuando nosotros vamos a tomar alguna acción, justamente podamos estar lo mejor en nuestras emociones, justamente para que no pasemos la raya de agredir. Sí, como es el ejemplo que ponía hace rato donde me dejaron de escuchar ustedes, que el objetivo del ejemplo que estaba yo dando era que cuando los papás nos hemos salido de control, no es porque queríamos salirnos de control, no es porque queríamos pegar o queríamos lastimar, es porque las emociones que están reprimidas, ¡pum!, o sea, salen y entonces hay una explosión, ¿sí? No es porque lo queríamos hacer. Lo que ustedes están mencionando en este momento es cuando ya se tuvo una estrategia de formación donde estábamos de acuerdo en las consecuencias, pues sí, al hijo le iba a doler. O sea, las consecuencias duelen, siempre, porque no gustan. El asunto es que las consecuencias no agredan, ¿no? O sea, no lastiman el corazón, por eso hay que pensarlas muy bien. Y ahorita que decías tú, Carlos, que a tu hija no le pasó nada después de aquella experiencia, sí le pasó algo que yo sé y les voy a decir ahorita. Años después, cuando pasaron muchas cosas en la familia, que se tuvieron que separar del lugar de residencia, ya entró a la universidad y bla, 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 me dijo, Moni, es que de verdad, muchísimas gracias a mis papás y a ti por haberme quitado el carro y haberme mandado en camión, haberme quitado el dinero, porque soy una mujer muy fuerte y porque yo veo a mis compañeros que no pueden resolver un problema y a mí me pusieron en mi lugar y me hicieron a alguien muy fuerte. Entonces, las consecuencias cuando tienen un sentido formativo fortalecen a los hijos. Por eso, repito nuevamente,
O sea, para que los papás no explotemos con las cuentas pendientes de nuestro pasado, siempre será importante que podamos mirarnos a nosotros y decir, ¿y yo cómo estoy? O sea, ¿cómo está mi corazón? ¿Y cómo están mis sentimientos hacia mis papás? Para que llegue el momento en que yo pueda mirarlos con agradecimiento y compasión, o sea, con compasión de decir, híjole, hicieron lo que pudieron de verdad, ¿sí? Y con esto que hicieron, pues, ¿qué voy a hacer yo? O sea, si me lastimaron, pues, ¿qué voy a hacer con eso? Porque como dijiste tú, Carlos, tal vez fue demasiado estricto lo que hizo tu mamá, pero te hicieron fuerte para otras cosas que venían, ¿no? ¿Qué piensan de esto? Sí, sin duda. Sí, pero hasta entonces lo entiendes, ¿no? Y hasta entonces es cuando logras abrir tu corazón y abrir tu mente y decir, bueno, tuvo una razón de ser, como yo lo estoy haciendo con mi hija, como mi esposa lo está haciendo. Es duro de asimilar y es a veces duro, pero también necesitas un empujoncito que te diga, no te preocupes, no va a pasar nada, ¿no? Pero cuando estás ahí es muy duro, es morderte el dedo y decir, no importa, es por su bien, es por su bien y tiene su retribución. Entonces, creo que todo ese conjunto de vivencias para mí sigue siendo como un acervo, un aprendizaje que tuvimos como un regalo, ¿no? Como una etapa que la recordamos con mucho gusto, que la recordamos como lástima que no la vivió la más grande porque ya estaba casada, pero fue un ejercicio de familia muy bueno donde lloramos, reímos, nos enojamos, fue todo y los resultados, insisto, siguen siendo para mí encomiables, ¿no? Para mí fue lo mejor que pudimos haber hecho en esa época. Fíjate que me estoy acordando que con todas las familias cuando llegan, siempre les digo, llegan desesperados obviamente y siempre les digo que al final le van a dar las gracias a su hija por haberse enfermado y van a decir que son una mejor familia, ¿no? Y entonces no falla. Con todos los papás. Es cierto lo que tú dices. Es un proceso, insisto, doloroso porque te enteras de que tu niña, y es tu niña, pues la ves como tu niña, está en peligro de vida. Y sí, llegamos, si no aterrados, llegamos aterrados, llegamos ya no creyendo, escépticos, llegas con mucho temor, pero es llegar uno, es reconfortante. Sí, y es que fíjense, algo que les he explicado a ustedes y que ahora obviamente lo voy a decir para que lo puedan comprender los papás, es que que nuestras familias son un sistema, ¿no? Y entonces está papá y mamá y están los hijos, ¿no? Y entonces los sistemas tienen como una vida, ¿no? Y tienen que irse desarrollando y llega un momento en que como que las cosas se atoran. Entonces, en todas las familias, ninguna se salva, ninguna. En todas las familias, cuando hay algo que se está atorando, uno de los hijos va a hacer algo, ¿sí? Uno de los hijos va a enfermar de alguna manera. Voy a hablar ahorita de lo que a mí me toca, que es la parte emocional, ¿sí? Pero alguien va a hacer algo. Incluso hasta bajar de calificaciones, ¿no? A andar menos tolerante, o enfermarse mucho, que sí, del estómago, o empezar con mucha tristeza, a dejar de comer, a empezar a hablar de muerte, cualquier cosa. Entonces, otra vez con lo que empezamos esta transmisión, si yo llevo a mi hijo a terapia a que arreglen eso, pues no se está entendiendo bien qué es lo que eso está diciéndonos del sistema familiar, ¿sí? Entonces, lo que sucedió con su hija también hablaba
de que su hija, al ser tan perceptiva, porque normalmente, también esta personita que normalmente se le dice chivo expiatorio, o la oveja negra, ¿sí?, de la familia, aquellos que son los problemáticos, son muy perceptivos y captan algo, que mamá no está bien, que papá no está bien, que el matrimonio no está bien, que la familia no está bien, que en las familias de origen de los papás hay secretos, o hay determinada situación. Entonces, los hijos van a hacer algo para mostrarle a los papás que la familia necesita ayuda. O sea, la realidad es que yo no creo que muchas familias ahorita tengan como propósito de año nuevo ir a terapia para ver cómo está su familia. O sea, la realidad es que las personas no vamos a terapia familiar, sino es que nos dicen que tenemos que ir por un problema de un hijo, ¿no? Entonces, el hijo hace algo y entonces los padres es cuando van a la terapia. Y ahí es la oportunidad de los terapeutas de agarrar a los padres para decirles, bueno, vamos viendo para qué, fíjense, para qué se enfermó tu hija, no por qué. O sea, ¿para qué? Sí. Para que lo podamos ver y entonces el sistema familiar pueda sanar, pueda crecer y entonces pase esto, que ustedes digan, recordamos con mucho cariño esa época donde era tan dolorosa, con tanto miedo, porque siempre está el riesgo de muerte, ¿no? El riesgo de que la persona se le haga a un lado, que sea bulleada. Simplemente no tenemos que hablar de muerte, o sea, ver que un hijo que amas tanto se está apagando, ¿no? O sea, creo que también ustedes me decían algo así, es que ella era como luz, no me acuerdo cuál era la palabra que usaban, pero era como algo que tenía mucha luz y se apagó. Duele mucho ver que el hijo se apaga, pero entonces hay que ver para qué se está apagando, para que todos puedan tener su propia luz, porque luego los hijos, muchos hijos que nos ven a nosotros tristes, que nos ven frustrados, que nos ven enojados, muchos hijos intentan brillar más para hacernos felices y como no lo logran, entonces se apagan. De ahí la importancia de que papá y mamá trabajemos tanto en tener nuestra propia luz. ¿Qué piensan de esto? Pues sí, yo creo que a partir de tantas terapias y todo que cambió nuestra perspectiva de nosotros y hasta como pareja, ¿no? Porque me acuerdo que nosotros nunca salíamos a cenar juntos y nos decías tú, es que tienen que salir a cenar juntos. Y nosotros no, porque siempre por estar con ellas y no dejarlas solas no lo hacíamos. Y bueno, y ahora son las más felices que nos vayamos a cenar juntas porque lo disfrutan, se van y hacen sus cosas. Entonces, hasta para nosotros como pareja también cambió muchísimo la terapia. Tú tienes razón, como le volvió el brillo, ¿no? Y es cierto lo que decías. El brillo en los ojos, felicidad, ¿no? Cuando hay cierta nebulosa, tipo catarata, bueno, estás triste. Pero hoy día ves el brillo, lo vivaz, las ganas de hacer, las ganas de vivir, lo que le gusta, su profesión, su trabajo, el cómo se va abriendo camino a ella solita. Yo no llevo la misma profesión, o no tengo la misma profesión que ella, pero se ha abierto camino solita. Entonces, eso da mucho gusto. Como tú dices, sana a la familia, ¿no? Ahora resulta el para qué, no por qué tu hija, sino el para qué se está enfermando. Y yo creo que fue el para qué es para que todos nosotros, al final del día, estuviéramos más abiertos, más contentos, más felices, más a gusto con lo que estamos haciendo, ¿no? Con lo que hacíamos. Así es. De hecho, este jueves sale un nuevo episodio en el podcast de Porque los hijos no vienen con instructivo, que se llama Si tú estás bien, tus hijos también. Entonces, hablo un poquito más a profundidad de esto, pues por la importancia de que no dejemos de mirarnos, ¿no? Porque solamente estar intentando, estar detrás de los hijos para que hagan lo que tendrían que hacer, tampoco, o sea, no es estar con ellos. Y no podemos mirarlos si no nos miramos a nosotros. Y también por eso la importancia de que la pareja también se pueda mirar y nutrir, ¿no? La escalerita es al revés, no es primero los hijos, es primero yo, luego mi pareja, luego mis hijos,
al final mis padres, mi historia de origen, esa sería la escalerita. Pues vamos a empezar a cerrar la transmisión. Voy a leer unos comentarios que tenemos aquí y si gustan, Carlos y Erika, ir pensando en cuál sería como la conclusión final que quisieran ustedes decirle a los papás. Entonces, tenemos de la Escuela Deportiva Fluminense. Es que no leo bien. Bueno, dice que como escuela de fútbol ven que el deporte es un aliado en las actividades de familia. Ay, Dios, para fortalecer a nivel individual y grupal cualquier anomalía que llegue a presentar. Y es cierto, en la parte del deporte une muchísimo a las familias. De hecho, también hay unos episodios que hablan del tema de divertirse en familia. Entonces, bueno, qué padre que nos estén escuchando de ahí. Ya no te Wicron, ponemos muchas expectativas a nuestros hijos. Creo que eso es nuestro error, exacto. Y las expectativas tienen mucho que ver con nuestras frustraciones. Por eso, otra vez, si nos hacemos cargo a nosotros, entonces no queremos que nuestros hijos vivan lo que nosotros no hicimos. Sergio, qué bueno saber estas situaciones y gracias por compartir. Alicia Carrasco, buenas tardes a todos. Isaskol James, buena tarde. Poncho, hola a todos. Saludos a Moni. Belén, hola Moni, gracias por la transmisión. Y son los que ahorita alcanzo a ver. Bueno, pues, ¿alguna conclusión? Algo que ustedes quisieran ahorita transmitir como papás a otros papás que estén viviendo ahorita una situación muy difícil con sus hijos, que crean que no hay salida, que estén desesperados porque sus hijos no logran salir adelante. No están. Pasas por eso y dices, ¿qué hago? Estoy solo, ¿quién me ayuda? ¿Hay algún lugar especialista en esto? No, pues hay psicólogos, pediatras, pero ¿quién me ayuda en poner en orden todo este desastre, no? Y mi conclusión sería, no están solos, es algo que tiene muy estudiado IFITAF, que tiene un gran equipo, y que déjense llevar porque saben muy bien lo que hacen. Déjense guiar, y como les decía, para mí era realmente muy duro saber que Eri pensaba eso, que iba a entrar y se iba a encontrar a nuestra hija en un estado muy malo, ¿no? Pero no están solos. Hay gente muy profesional que conoce mucho, que los puede guiar muy, muy bien. Mi conclusión es tengan confianza y hay grandes profesionales que si tienen ustedes este problema, van a salir fortalecidos con toda esa ayuda. Gracias, Carlos. Erika, ¿tu conclusión? También el aprendizaje que me dejó es llegar al lugar indicado. Sí. Definitivamente tiene que ser cuando una persona ya está empezando a tener síntomas, empiezan a prender los botoncitos rojos, llevarla a un sitio indicado y definitivamente tiene que ser multidisciplinario, en donde entre los hermanos, los papás y ella, ¿no? Y que todos tengan las aptitudes y las ganas de querer cooperar. A veces cuesta mucho hacerle caso a Moni o a alguien más de las cosas que teníamos que hacer. Con todo el dolor del corazón lo tuvimos que hacer y a partir de eso cambió ella y cambiamos todos nosotros. Entonces creo que sí, fundamental es ir al lugar indicado. Y no estar con uno y con otro, porque eso definitivamente no va a funcionar nunca. Sí, esto que estás diciendo es súper importante. De hecho, vamos a hacer otra transmisión de este tema que tiene que ver en poder asesorar a los padres en cómo se encuentra la ayuda indicada. Incluso, por ejemplo, IFITAF no siempre va a ser el lugar indicado para todas las personas. Y yo les digo, ¿sabes qué? No, o sea, lleva a tu hijo a otro lugar porque este no es. Nada más que pues, los papás no lo saben, nada más es como tienen problema, pues al psicólogo, ¿no? O es un problema de alimentación al nutriólogo. Y pues no, un problema de alimentación no se lleva al nutriólogo por primera instancia.
¿sí? Entonces, es un buen tema para que podamos hacer otra sesión más adelante y poder orientar a los papás ante X problemática a qué tipo de lugar asistir. Pues muchísimas gracias, Carlos y Erika, por todo lo que comparten, porque estoy segurísima que a lo largo del día voy a estar viendo en el Facebook, que más personas van a estar viendo la transmisión, porque siempre es más valioso el compartir de una persona que tiene una vivencia parecida a otra. Así tal cual como dicen los papás, claro, yo ya te dije 1000 veces esto, pero no te lo diga a tu amigo porque si le haces caso. Es algo así. Los psicólogos podremos decir nuestra opinión, pero lo más valioso es la experiencia de quien lo ha vivido. Entonces, es un tesoro que ustedes hayan abierto su corazón y a su familia con todos nosotros. De hecho, hay un comentario que dice Analisa Torres. Gracias por compartir. Qué gusto que se dieron la oportunidad de darse cuenta de ese clavado interno. Nada fácil. Felicidades valientes. Eso es para ustedes. Silvia Urdapilleta, que por el apellido, pues obviamente es pariente mía, ¿no? Hola, Moni, espero que cada día la transmisión llegue a más gente, porque todos necesitamos nutrirnos de experiencias vividas que ayuden al crecimiento individual y familiar. Y sí, así lo vamos a hacer. Y Ana Elisa vuelve a decir, Moni sigue dejando huella, un abrazo. Desde Tampico. Un abrazote a Tampico. A todas las mamás, y vamos a hacer una transmisión, ya les iremos diciendo el próximo año, para hacer algo así como un grupo de mamás. Erika, ¿quieres ser la madrina de esa transmisión? Me parece una especie de grupo de mamás, que vamos a hacer una dinámica muy interesante, pero me va a encantar que me acompañes para poder guiar a otras mamás que están escuchando ya el podcast, pero que vamos a hacer algo para dialogar sobre esos temas. ¿Te late, Erika? Sí, con mucho gusto. Y luego, gusto. Carlos, te toca apoyarme en el grupo de papás. ¿Te parece? Cuando tú digas. Pues ya quedamos. Pues muchísimas gracias, pues Carlos y Erika. Qué gusto verte. Igualmente un abrazote y muchísimas gracias a todas las personas que siguieron esta transmisión. Escríbanos para decirnos qué temas les gustaría que pudiéramos hablar. Recuerden que vamos a estar subiendo las cápsulas en el canal de YouTube, en nuestras redes sociales, en Moni Urdapilleta, en Instagram, igual Moni Urdapilleta, así con Y, y los episodios que ya están en el podcast, porque los hijos no vienen con instructivo. Todo con la idea de poder aportar, porque ¿saben qué? Cuando nos formamos y cuando nos miramos como personas, claro que podemos construir nuestro propio instructivo y construir el instructivo de nuestros hijos para poderles dar lo mejor que tengamos y pues para tener una convivencia en familia, pues que esté llena de amor, ¿no? De cariño, de, como decía Carlos, pues de apoyo y de mucha unión. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima.